¿Es esa pastelería realmente tan importante? Pregunté con curiosidad. Parece que sí. Bueno, entonces debe valer mucho dinero, respondió Megan, mi suegra, con una sonrisa desagradable extendiéndose por su rostro. Mi esposo Brian rió en señal de acuerdo. Ya tenemos el testamento de papá, así que ahora podemos vivir con lujo. ¿Pero Nicole no tiene también un testamento? Preguntó Megan, levantando una ceja. Brian se burló, sosteniendo un sobre blanco. ¿Qué? Esta cosa sobre dejarle la pastelería. No es nada. Podemos simplemente tirarlo del sobre. Procedió a hacer pedazos el sobre y descartarlo sin cuidado. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Nunca fui adoptada legalmente por mi suegro, José. Por lo tanto, no tenía ningún derecho legítimo a su herencia. Si Megan y Brian se quedaban con todos los bienes de José, probablemente lo habría aceptado sin quejarme. Sin embargo, no podía tolerar que ignoraran descaradamente los últimos deseos de José. Y encima de todo, solo les importaba el dinero. Si el dinero era tan importante para ellos, entonces deberían seguir atesorándolo hasta el final. Cuando ese dinero eventualmente se acabara, tal vez entonces finalmente se darían cuenta de la magnitud de lo que habían perdido. Me di la vuelta silenciosamente, dejándolos en la sala de estar. Mi nombre es Nicole. Este año cumplo 40 años, una edad importante. Y en mi vida me encuentro en una encrucijada importante. La verdad es que actualmente estoy agonizando sobre si divorciarme o no. Brian y yo nos casamos hace más de una década. No tenemos hijos, pero no diría que nuestra relación es mala. Sin embargo, si me preguntaran si todavía amo a Brian, honestamente tendría dificultad para responder. Brian no me engaña y es diligente en su trabajo. Es solo que es irremediablemente irresponsable cuando se trata de dinero. Y cada vez que está en problemas, corre con Josep en busca de ayuda. Desearía que dejara de depender de sus padres como un niño y actuara más como un adulto. Cada vez que intento regañar a Brian por esto, Megan siempre salta en su defensa. No te atrevas a darle lecciones con ese tono altanero, me espeta con condescendencia. Me pregunto qué hará Brian una vez que Josep ya no esté. Viendo a Josep acostado en su cama de hospital, dejé escapar un suspiro silencioso. Pero discutir con Brian sobre dinero no es nada nuevo. Para ser honesta, había notado una diferencia en nuestras actitudes hacia el dinero desde hace tiempo con Brian. De hecho, desde el principio cuando nos conocimos, tenía dudas sobre la forma en que Brian gastaba su dinero. Por ejemplo, hubo una vez antes de casarnos cuando fuimos juntos a un centro comercial. Frente a una tienda de marcas de lujo dentro del centro comercial, Brian se detuvo repentinamente. ¿Qué pasa? Pregunté, curiosa por su repentina parada. Oh, es solo que hay un reloj que he estado deseando, respondió, señalando una vitrina en la entrada de la tienda. Dentro de la vitrina había una colección de relojes de alta gama. $4,000, ¿no es eso un poco caro? Exclamé, con los ojos abiertos ante el exorbitante precio. Brian se burló, descartando mis preocupaciones. ¿De qué estás hablando? Eso es prácticamente una ganga. Era cierto que cuando se trataba de relojes de lujo, no era raro que los precios superaran los $10,000. Sin embargo, en ese momento, ambos teníamos veintitantos años. Sin mencionar que estábamos tratando de ahorrar dinero en preparación para nuestra próxima boda. Intenté razonar con él. Incluso después de que nos casemos, ambos seguiremos trabajando por un tiempo, ¿verdad? Una vez que empecemos a vivir juntos, tendremos más flexibilidad financiera pronto. Sería más fácil ahorrar dinero en comparación a cuando vivíamos solos. Era mejor esperar hasta que tuviéramos ese margen extra antes de hacer tal compra.
Así fue como intenté persuadirlo. Pero Brian simplemente frunció el ceño, sin convencerse por mi argumento. Necesito comprarlo ahora, o si no, insistió tercamente. No puedes aguantar solo un poco más. Por favor, le supliqué. Terminamos discutiéndolo frente a la tienda durante unos 30 minutos. Finalmente, Brian cedió a regañadientes. No hace falta decir que respiré aliviada. Había planeado seguir trabajando incluso después de casarme, así que no estaba muy preocupada por quedarnos cortos en gastos de vida, incluso si nos dábamos algunos lujos. Aún así, iba sin decir que era mejor evitar cualquier gasto innecesario. Brian pareció aceptar mi forma de pensar. Estaba convencida de que con esta mentalidad, nos las arreglaríamos bien después de casarnos. Sin embargo, el día justo antes de nuestra ceremonia de boda, estábamos en nuestro nuevo hogar donde comenzaríamos nuestra vida juntos, desempacando cajas después de la mudanza. Fue entonces cuando abrí una caja de cartón y descubrí inesperadamente una bolsa de compras desconocida dentro. ¿Esto es de Brian?, pregunté, sosteniendo la misteriosa bolsa. Sí, así es. ¿Podrías llevarla al dormitorio? Voy a instalar el refrigerador, respondió Brian con naturalidad. Entendido. Acepté, llevando la bolsa hacia el estudio de Brian. Sin embargo, mientras caminaba, una extraña inquietud se instaló en mi pecho. Espera, ¿era esa una marca de lujo? Murmuré para mí misma, la imagen de antes destellando en mi mente. La bolsa de compras tenía el logotipo de una famosa marca internacional impreso en ella. Por supuesto, no me enojaría con Brian por tener artículos de lujo. Si acaso, como Brian trabajaba en ventas en una empresa comercial, quería que mantuviera una apariencia pulcra. Pero por alguna razón, esta vez me molestó. Así que, sintiéndome culpable, decidí revisar el contenido de la bolsa. Ah, esto es. Jadeé mientras sacaba un reloj de alta gama del interior. Era el mismo que habíamos visto en el centro comercial. Inmediatamente confronté a Brian al respecto. Nervioso, Brian comenzó a hacer excusas. Mi jefe me dijo que usara un buen reloj, así que no tuve opción más que comprarlo, afirmó, evitando el contacto visual. Entonces, ¿por qué no lo discutiste conmigo primero? Exigí, frunciendo el ceño. Bueno, es algo del trabajo, así que se desvaneció débilmente. No pensó que fuera algo que necesitara consultarme. Sabía que estaba mal haberlo comprado sin decirme. Brian soltó estas débiles justificaciones. Naturalmente, estaba furiosa, pero no tenía caso quejarse ahora. Al final, simplemente dije, la próxima vez, háblame primero al respecto. Y lo dejé así. Sin embargo, incluso después de ese incidente, Brian continuó haciendo grandes compras sin mi conocimiento. Si hubiera seguido así, debería haberme dado cuenta en algún momento. Pero nunca lo hice, porque los métodos de Brian eran astutos y engañosos. Lo que más me impactó fue descubrir que Brian había estado recibiendo una mesada de Josep. Cada vez que se quedaba sin dinero, le pedía a Josep que le prestara algo de efectivo. No hace falta decir que un adulto no debería hacer eso. Si lo hubiera sabido, lo habría detenido. Pero me enteré mucho, mucho después. Hace un año, cuando Josep fue hospitalizado por una enfermedad, me enteré mientras hablaba con él en su lecho de enfermo. Pensándolo bien, cuando Brian se enteró de la hospitalización de Josep, pareció bastante angustiado. ¿Qué? ¿Papá está en el hospital?, exclamó Brian en voz alta mientras hablaba por teléfono con Megan. ¿Josep está hospitalizado?, le pregunté a Brian, y él me asintió mientras seguía hablando con Megan. ¿Y cómo está su condición?,
inquirí, sin poder escuchar el otro lado de la conversación, pero sintiendo la gravedad de la situación. Eventualmente, Brian terminó la llamada y se volvió para mirarme. Dubitativamente, dijo, lo siento, pero creo que debería volver a casa de mis padres. Tienes razón, probablemente sea lo mejor, estuve de acuerdo, entendiendo su preocupación. No, no es eso lo que quise decir. Quiero vivir con mi mamá en su casa. Aclaró sus palabras tomándome por sorpresa. Ciertamente, con la ausencia de Josep, estaba preocupada por Megan. Sin embargo, la idea de mudarnos con mis suegros parecía un desarrollo demasiado repentino. Mientras reflexionaba silenciosamente sobre qué hacer, Brian comenzó a explicar sus razones para querer vivir juntos. Brian era hijo único de sus padres, así que si las cosas continuaban así, Megan terminaría sola. Además, Josep dirigía una pastelería e incluso estando hospitalizado, habría necesidad de comunicarse con la tienda. Pero Megan tenía muy poca experiencia laboral y era dudoso que pudiera ayudar adecuadamente con el negocio. Por lo tanto, sería mejor que Brian o yo echáramos una mano. Brian compartió todos estos pensamientos conmigo. ¿Pero qué hay del trabajo? Pregunté, sabiendo que si ambos nos mudábamos con sus padres, no tendríamos otra opción que renunciar a nuestros trabajos. Eso no resolvería el problema en cuestión. Justo cuando estaba pensando esto, Brian continuó con una sonrisa. Está bien, solicitaré un traslado, me aseguró. ¿Un traslado? Sí, mi empresa tiene una sucursal cerca de la casa de mis padres, explicó. La empresa comercial donde trabajaba Brian tenía varias sucursales en todo el país. Aparentemente, una de ellas estaba ubicada cerca de la casa de sus padres. Si se transfería allí, no tendría que renunciar a su trabajo. Brian compartió esta información conmigo. Pero es imposible para mí, señalé. Cierto, tu empresa es, se detuvo dándose cuenta del predicamento. Mi empresa solo tenía la sede central donde trabajaba actualmente. La casa de sus padres estaba demasiado lejos para que yo pudiera desplazarme. Dicho esto, Josep siempre había sido amable conmigo desde el momento en que nos conocimos. Quería devolverle su amabilidad antes de que fuera demasiado tarde y me arrepintiera de no haberlo hecho. Después de mucha contemplación, tomé la decisión de renunciar a mi trabajo. Brian, por otro lado, presentó una solicitud de traslado a su empresa. Afortunadamente, su traslado a la sucursal cerca de la casa de sus padres fue aprobado. Mientras tanto, dejé mi trabajo y comencé a ayudar a Josep. Fue entonces cuando Josep me dijo algo inesperado. Nicole, si estás interesada, ¿qué te parece convertirte en empleada de nuestra empresa? ¿Qué? Yo, pregunté sorprendida por su oferta. Sí, no estaría bien que trabajaras sin paga. Si te conviertes en empleada, puedo darte un salario, explicó con una cálida sonrisa. Era una oferta demasiado buena para dejarla pasar. Inmediatamente acepté su propuesta. Posteriormente, fui contratada como empleada de medio carrera en la pastelería de Josep. Megan no estaba muy entusiasmada con la idea, pero cuando le dije que cuidaría de Josep, asintió a regañadientes. Y así comencé un nuevo comienzo en la pastelería de Josep. Una vez que empecé a trabajar allí, me di cuenta de que era un lugar de trabajo incluso mejor de lo que había imaginado. Había pasteleros talentosos y muchas personas de buen corazón. La pastelería es un lugar maravilloso. ¿Por qué no te hiciste cargo del negocio, Brian? Le pregunté poco después de que comencé a trabajar allí. Lógicamente, Brian debería haber sido el sucesor. Sin embargo, había elegido trabajar para una empresa comercial en su lugar. Aparentemente, no tenía intención de heredar la pastelería.
Era algo que habíamos discutido antes de casarnos, pero trabajar allí realmente me hizo preguntarme por qué no quería hacerse cargo de la tienda. La pastelería no es nada cool, tampoco parece generar mucho dinero, comentó Brian con indiferencia. ¿Qué? ¿No es cool? ¿No es rentable? No podía creer lo que estaba escuchando. Sí, he estado en la tienda algunas veces, pero casi no hay clientes. Continuó, pero no pude procesar el resto de sus palabras. En esencia, sus razones parecían ser que la tienda no era lo suficientemente elegante y no parecía ser lucrativa. No podía creer que pensara así del trabajo de José. Sentí que mi afecto por Brian se enfriaba instantáneamente. Este incidente ocurrió hace aproximadamente un año. Desde entonces, mientras discutía el trabajo con José, me enteré de que le había estado dando dinero a Brian. Sin embargo, José agregó que era una historia antigua. Cuando le pregunté cuánto tiempo hacía, José simplemente se rió. No ha sucedido en los últimos años. Probablemente quería impresionarte ya que recién se habían casado, explicó José con una sonrisa conocedora. Parecía que Brian le había dicho a José que había comprado los artículos de lujo para presumir conmigo. Aunque las historias no coincidían del todo, no dije nada para no agobiar a José. Algún tiempo después, la condición de José empeoró repentinamente. Gradualmente se volvió difícil para él incluso mantener una conversación. En medio de todo esto, José me hizo cierta petición. Entonces, ¿podrías hacer eso por mí? Preguntó con voz débil pero esperanzada. No me importa en absoluto, pero ¿estás seguro? Pregunté, queriendo confirmar sus intenciones. Sí, últimamente he empezado a entender muchas cosas solo por la atmósfera, respondió José, riendo contentamente. Esa fue la última conversación apropiada que tuve con José. Unos días después perdió la capacidad de hablar. Le dije a Megan y Brian que quería que vinieran a visitar a José. ¿Qué? ¿Visitarlo? Estoy demasiado ocupada para eso. Megan descartó la idea fríamente. No podía imaginar con qué podría estar tan ocupada. En cualquier caso, Megan se negó a visitar a José. Brian también alegó que no podía ir a ver a José por el trabajo. No digas eso, esta podría ser la última oportunidad, supliqué, con el corazón hundido. Lo sé, pero es por trabajo. Brian respondió con una actitud casual. Estaba completamente furiosa. En una situación como esta, podía entender por qué José me había hecho esa petición. Había perdido completamente la paciencia con Brian. Esto era algo sobre lo que necesitaba considerar el divorcio. Comencé a contemplar la idea de dejar a Brian. Alrededor de ese tiempo, José falleció. Mi mente se quedó en blanco. Todavía había tantas cosas que quería discutir con José. No podía dejar que terminara así. Dejando mis emociones a un lado, comencé a preparar el funeral de José. David, uno de los subordinados de José y un talentoso pastelero de la tienda, vino a ayudar. Sin embargo, por alguna razón, David y Megan comenzaron a discutir. ¿Qué? ¿Por qué lo harías tan extravagante? Se burló Megan, su voz goteando desdén. Bueno, mucha gente de la tienda y otras partes relacionadas asistirán. David intentó explicar pacientemente. Manténlo simple. La tienda no está pagando los gastos del funeral, ¿verdad? Espetó Megan. Parecía que estaban chocando por la escala del funeral. Megan quería mantenerlo modesto para reducir costos. Por otro lado, David insistía en que deberían hacer un evento más grande considerando el número de asistentes. Hay otros gastos de que preocuparse, y ya es una carga. Seguramente entiendes eso, argumentó Megan, su frustración aumentando.
Lo entiendo, pero esperamos una gran asistencia, contrarrestó David, manteniéndose firme. ¿Qué? Pero eso no es lo que teníamos en mente. Comenzó Megan, pero no podía ver que la conversación llevara a algo productivo. Sin otra opción, intervine. Megan, déjame manejar los arreglos del funeral. ¿Por qué no vas a descansar por allá? Sugerí, tratando de desactivar la situación. ¿Qué? ¿Me estás tratando como si estuviera estorbando? Megan se erizó, claramente ofendida. Has estado al lado de Josep durante muchos años, comencé, intentando razonar con ella. Era natural que se sintiera devastada. Sería mejor que tomara un descanso ahora. Intenté persuadir a Megan de esta manera. En respuesta, Megan se volvió hacia mí con una expresión irritada y declaró: haz lo que quieras, pero no pagaré ni un centavo más de lo que ya he preparado. Yo cubriré cualquier faltante. La tranquilicé, esperando aliviar la tensión. Megan simplemente resopló en respuesta. Brian, que estaba de pie junto a ella, trató de calmar a Megan mientras se dirigía a mí. Lo siento, pero ¿puedo dejarte ese lado de las cosas? Yo me ocuparé de mamá. Era más conveniente para mí también. Con eso en mente, confié Megan al cuidado de Brian. A partir de entonces, David y yo procedimos con los preparativos del funeral. Gracias a nuestros esfuerzos, pudimos realizar una ceremonia funeral digna. Sin embargo, la decisión de hacer el funeral un evento más grande terminó siendo contraproducente. Además de aquellos relacionados con la pastelería, mucha otra gente asistió al funeral. Entre ellos había individuos de negocios locales e incluso políticos. Megan y Brian se sorprendieron al ver a los asistentes. Mientras el funeral llegaba a su fin, Brian se me acercó con una pregunta. Oye, ¿papá era realmente famoso o algo así? Preguntó con el ceño fruncido en confusión. Cosette era amado por muchas personas, y por supuesto, la pastelería es bien conocida también, expliqué, con una triste sonrisa en los labios. Ya veo, no tenía idea, murmuró Brian, sus hombros hundiéndose ligeramente. Parecía un poco abatido. Quizás finalmente se había dado cuenta de la grandeza de su padre. Si realmente se sentía así, tal vez no necesitaría seguir adelante con el divorcio. Con estos pensamientos girando en mi mente, lloré la pérdida de José. El día después del funeral, me dirigí a la pastelería para recuperar las pertenencias de José. En casa, Megan y Brian estaban ocupados limpiando después del funeral. Cuando regresara, necesitaría ayudar también. Pensando esto, me apresuré a volver a casa. Ya llegué, anuncié al entrar en la casa, pero no hubo respuesta. Preguntándome qué estaba pasando, me dirigí a la sala de estar. Fue entonces cuando escuché la conversación de Megan y Brian proveniente de la habitación. Había algunas personas famosas entre los asistentes, ¿no? Comentó Megan con un toque de sorpresa en su voz. Sí, me sorprendió ver al jefe de departamento de una de nuestras principales empresas cliente allí, respondió Brian con un suspiro. Mientras tanto, Megan continuó con el ceño fruncido. ¿Podría ser que la pastelería sea realmente importante? Parece que sí. Brian estuvo de acuerdo, asintiendo con la cabeza. Bueno, entonces debe valer mucho dinero, dijo Megan, una sonrisa desagradable extendiéndose por su rostro. Brian respondió con una sonrisa propia. Ya tenemos el testamento de papá, así que podemos vivir una vida de lujo de ahora en adelante, declaró, con un brillo en sus ojos. ¿Pero Nicole no tiene un testamento también? Preguntó Megan, levantando una ceja. ¿Qué, este testamento sobre dejarle la pastelería, esta cosa? ¿Podemos simplemente tirarla del sobre? Se burló Brian.
rompiendo el sobre blanco que sostenía en sus manos y descartándolo. En ese instante, algo dentro de mí se quebró. Nunca había sido adoptada legalmente por Josep. Por lo tanto, no tenía ningún derecho legítimo a su herencia. Si Megan y Brian se quedaban con todos los bienes de Josep, probablemente lo habría aceptado sin quejarme. Sin embargo, no podía tolerar que ignoraran descaradamente los últimos deseos de Josep. Y encima de todo, solo les importaba el dinero. Si el dinero era tan importante para ellos, entonces deberían seguir atesorándolo hasta el final. Cuando ese dinero eventualmente se acabara, tal vez entonces finalmente se darían cuenta de la magnitud de lo que habían perdido. Me di la vuelta silenciosamente, dejándolos en la sala de estar. Me dirigí directamente a mi propia habitación. Asegurándome de no alertar a Megan y Brian, reuní discretamente mis pertenencias. Bueno, solo empaqué ropa para algunos días en una bolsa. Luego coloqué la solicitud de divorcio prellenada y una nota que había preparado hace un tiempo sobre la mesa. Este es el adiós. Susurré suavemente antes de abandonar silenciosamente la casa. Me dirigí directamente a un café cercano. Allí busqué un apartamento de alquiler a corto plazo en la zona. Afortunadamente, encontré una habitación vacante a solo 10 minutos en coche. A juzgar por lo que Megan y Brian habían discutido, podría tener que dejar de trabajar en la pastelería. Aún así, gracias a Josep, tenía algunos ahorros. No tendría que preocuparme por llegar a fin de mes por el momento. Además, la habitación que encontré estaba disponible para mudanza inmediata. Así que firmé el contrato de arrendamiento en el acto. Al día siguiente me mudé al apartamento que había alquilado. Primero necesitaba que Brian aceptara el divorcio. Mi venganza contra los dos vendría después. Además, tenía que llevar a cabo lo que Josep me había confiado. Josep, déjamelo a mí, murmuré, fortaleciendo mi resolución. Estaba contemplando el momento de ir a recuperar el resto de mis pertenencias, cuando de repente noté varias llamadas perdidas en mi teléfono inteligente. Había aproximadamente 30 llamadas en total de Megan y Brian. Las llamadas se concentraban en las últimas horas. Supongo que finalmente se habían dado cuenta de que me había ido. Mientras pensaba en esto, mi teléfono inteligente comenzó a sonar abruptamente. Hola, respondí la llamada con voz cautelosa. Ah, finalmente contestas. ¿Dónde estás, Nicole? La voz fuerte de Brian me hizo encogerme instintivamente. Continuó disparando preguntas sin pausa. No volviste a casa anoche, ¿verdad? ¿Dónde estás y qué estás haciendo? No importa dónde estoy o qué estoy haciendo, nos vamos a divorciar. Después de todo, respondí secamente. ¿Qué? ¿Un divorcio? Brian sonaba genuinamente sorprendido. Así es, dejé una nota diciendo que quería divorciarme, ¿recuerdas? La coloqué en la mesa junto con la solicitud de divorcio. Expliqué, con tono objetivo. Podía oír el sonido de él corriendo por el otro lado de la línea. Poco después, la voz aguda de Brian resonó con incredulidad. ¿Qué demonios es esto? Es exactamente lo que parece. Ya tuve suficiente de que solo te importe el dinero, declaré francamente. No es así. Brian balbuceó, tratando de hacer excusas. Sin embargo, estaba murmurando y no podía entender bien sus palabras. ¿Qué? ¿No puedes decirlo claramente porque te sientes culpable? Presioné, con mi paciencia agotándose. No, ¿qué hay de ti, replicó, su voz volviéndose defensiva. ¿Qué hay de mí? Respondí, frunciendo el ceño. La respiración de Brian se volvió más pesada mientras continuaba acusadoramente.
Estás diciendo todo esto, pero en realidad fuiste a la casa de tu amante, ¿no? ¿De qué estás hablando? Pregunté con incredulidad. Tiene que ser cierto. Saliste repentinamente de la casa y normalmente no hay ningún otro lugar al que puedas ir. La voz de Brian se elevó con ira. Suspiré pesadamente antes de responder. Lamento decepcionarte, pero en realidad estoy en un apartamento de alquiler a corto plazo ahora mismo. No puedo creer esto. Cuando viniste aquí, renunciaste a tu trabajo, así que no deberías tener dinero, exclamó con incredulidad. Estaba ayudando en la pastelería de Josep. Contraargumenté, mi frustración aumentando. Tanto Brian como Megan eran bien conscientes de que había estado ayudando en la pastelería de Josep. De hecho, se sentía más como si me hubieran echado la responsabilidad encima. Además, Megan incluso me había hecho encargarme de las necesidades de enfermería de Josep. ¿Qué? ¿Estabas recibiendo una mesada de papá o algo así? Preguntó Brian con sarcasmo. Ese eras tú, no yo. Casi suelto esas palabras en un arrebato de sarcasmo. Pero ahora no era el momento para tales comentarios. Tomé un respiro profundo antes de continuar. Fui contratada como empleada allí. ¿Qué dijiste? Tienes que estar bromeando, se burló Brian, su tono goteando escepticismo. No es una broma. Josep fue lo suficientemente amable como para cuidar de mí, afirmé, mi voz volviéndose firme. Josep había mencionado cómo no podía soportar agobiar a la esposa de su hijo, además de ser descuidado por su propia esposa e hijo biológico. En cualquier caso, Brian debería haber sido capaz de entender que ahora tenía mi propio dinero. Ah, bueno, Brian pareció perder su capacidad de persuadirme en el momento en que se dio cuenta de que tenía mi propio dinero. Como para agregar insulto a la injuria, hablé con intensidad aumentada. De todos modos, quiero divorciarme de ti, Brian. ¿Vas a firmar los papeles del divorcio o no? ¿Cuál es? No, todo este asunto del divorcio se desvaneció, su resistencia debilitándose. No voy a escuchar nada de lo que tengas que decir a menos que aceptes firmar los papeles del divorcio. Declaré firmemente, sin dejar lugar para argumentos. Brian dejó escapar un suspiro frustrado antes de murmurar algo entre dientes. Luego alzó su voz más fuerte que antes. Bien, te daré el divorcio. Acabo de grabar que dijiste eso, le informé, con un toque de triunfo en mi tono. Firmaré los malditos papeles del divorcio, así que solo vuelve a casa. No podemos avanzar con las discusiones de la herencia sin ti aquí. Brian finalmente soltó sus verdaderas intenciones. Sin embargo, había una cosa que Brian no se había dado cuenta. Al decir eso, había revelado inadvertidamente la existencia de un testamento de Josep dirigido a mí. Lo diré de nuevo, pero no soy la hija biológica de Josep. Por lo tanto, no soy heredera de su patrimonio. En otras palabras, si el único propósito era discutir la herencia, no había absolutamente ninguna necesidad de que yo estuviera presente. Más bien, el hecho de que no pudieran proceder sin mí implicaba que yo estaba de alguna manera involucrada en el proceso de herencia. Realmente es un idiota. Dejé escapar un suspiro silencioso. En cualquier caso, había obtenido prueba de que él aceptaría el divorcio. Además, Brian no tenía idea de las consecuencias que enfrentaría. En el mejor de los casos, llegaría a arrepentirse de sus propias palabras. Una ligera sonrisa se dibujó en mis labios ante ese pensamiento. El día siguiente, visité la casa de mis suegros para recuperar la solicitud de divorcio. Dentro encontré a Megan, Brian y un hombre desconocido en traje. Según Brian, el hombre era un abogado. Aparentemente, lo habían llamado para discutir los asuntos de la herencia.
Si vamos a hablar sobre el divorcio, este es el momento perfecto, comentó Brian con una expresión presumida en su rostro. Había tenido la intención de contratar mi propio abogado, pero de alguna manera esto resultó conveniente. Bien, ¿le importaría manejar mi caso de divorcio también, ya que está aquí? Le pregunté al abogado, con un tono educado pero firme. Sí, no habrá problema. El abogado asintió con una sonrisa. Y así comenzó la discusión sobre la herencia de Josep. El patrimonio de Josep consistía en efectivo, valores, una casa y terrenos. Sin embargo, parecía que Megan y Brian eran los únicos herederos. Si ese fuera el caso, no habría necesidad de más discusión. Normalmente, eso sería cierto, pero Megan y Brian habían recibido un testamento de Joseph dirigido a mí. Ese asunto era probablemente la razón por la que habían llamado al abogado. ¿Realmente querían fingir que el testamento destinado a mí no existía? Tenía mis dudas, pero el abogado procedió con la conversación objetivamente sin decir una palabra. Entonces, entiendo que tienen un testamento en su posesión, sugirió, su mirada expectante. Ah, sí, aquí está, respondió Brian colocando dos sobres sobre la mesa. Uno tenía el nombre de Megan y el otro tenía el de Brian. El testamento dirigido a mí, que habían mencionado en aquella conversación anterior, no se veía por ninguna parte. Era de esperarse, pero no pude evitar sentirme amargamente frustrada. ¿Han visto el contenido? Preguntó el abogado, dando vuelta los sobres en sus manos. Bueno, los sellos no estaban intactos, así que Brian se desvaneció, su expresión ligeramente culpable. Ya veo. Déjenme verificar el contenido entonces, declaró el abogado, procediendo a abrir primero el sobre dirigido a Megan. Dentro había un solo trozo de papel. A ti te lego la casa y el terreno. Decía, sin especificar a quién estaba dirigido. Sin embargo, la firma de Josep estaba claramente presente. De manera similar, el sobre dirigido a Brian contenía el mismo tipo de nota. Este mencionaba dejarle el efectivo y los valores, y también llevaba la firma de Josep. Oh, hay una hoja más aquí, comentó el abogado, notando un documento adicional. Declaraba lo siguiente. Confiando la pastelería, leyó en voz alta, su ceño frunciéndose ligeramente. Sí, mi padre dirigía una pastelería, explicó Brian, en tono casual. Así que heredarás la tienda, ya veo, ya que también hay valores involucrados, eso debería funcionar bien, comentó el abogado, asintiendo en comprensión. El abogado estaba tomando notas mientras hablaba. En ese momento, Brian me lanzó una mirada desagradable. Oh, ¿cómo podía ser tan despistado? Había escuchado su conversación. Así que sabía que este testamento estaba originalmente destinado a mí. Pero Brian no sabía que los había escuchado, así que solo tenía que quedarse quieto. Si hacía algo innecesario, solo me haría sospechar. No podía ocultar su sentimiento de triunfo. Suspiré silenciosamente para mí misma. Por ahora fingí no saber nada y mantuve la conversación en marcha. Al final, la herencia se dividió según el testamento, y ambos heredaron todos los bienes de Josep. Además, Brian parecía bastante inflado de orgullo porque obtuvo la herencia como había esperado. Fácilmente acordó la pensión alimenticia que propuse para el divorcio. Además, firmó los papeles del divorcio allí mismo. Aquí, ¿es esto suficiente? Sí, lo es. Después de que el abogado confirmó todo, asentí profundamente. Luego, después de que el abogado se fue, me despedí de Megan y Brian. Bueno, gracias por todos estos años. Bueno, solo vivimos juntos por aproximadamente un año, pero el matrimonio duró mucho tiempo, ¿no?
dijo Megan con una sonrisa desagradable. Probablemente estaba muy feliz de finalmente echarme. Sí, más de 10 años. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Sí, continuaré trabajando. Tengo mucho que hacer. Tan pronto como dije eso, Megan pareció sorprendida. Luego se rió y me dijo, ¿no escuchaste? Brian heredó la pastelería. Sí, lo sé. ¿Qué quieres decir con sí, lo sé? ¿Estás planeando seguir trabajando allí incluso después del divorcio? ¿No es eso un poco descarado? Megan se burló. Respondí firmemente. Está bien, mi trabajo no está allí. ¿Qué? ¿No está allí? Joseph también dirigía una empresa de confitería. Megan y Brian se sorprendieron por mis palabras. En realidad, Joseph había dirigido dos negocios. Uno era la antigua pastelería que Megan y Brian conocían. Y el otro era una empresa de confitería, una fábrica que producía dulces. Tenía una gran fábrica en la zona con un número considerable de empleados. Además, recientemente, Joseph se había estado enfocando en la empresa de confitería y David estaba principalmente a cargo de la pastelería. Yo fui contratada por la empresa de confitería. Así que, incluso si Brian heredaba la pastelería, no me importaba. Cuando les dije esto, la cara de Brian se puso roja y comenzó a gritar. ¿Qué demonios? Eso también es mío. Lo siento, pero no lo es. ¿Por qué no? Porque yo obtuve las acciones de la empresa de confitería. Fue un poco antes de que Joseph falleciera. Me pidió que hiciera algo. Eso fue gestionar su empresa de confitería. Hace unos años, Joseph consideró mecanizar la pastelería. Pensó en introducir algunas máquinas en el proceso de producción y mantener la tienda funcionando como estaba. Pero David le aconsejó que si iba a mecanizar parcialmente, sería mejor desarrollar nuevos productos que pudieran ser producidos completamente por máquinas. Entonces, Joseph comenzó otra empresa de confitería. Separó los productos que podían ser producidos por máquinas de los otros, creando diferentes productos para la empresa de confitería y la tienda. Esta estrategia resultó ser un gran éxito. La empresa de confitería creció rápidamente. Mientras tanto, Joseph también se enfocó en desarrollar productos en colaboración, atrayendo la atención hacia la pastelería tradicional. Como resultado, los negocios de Joseph se volvieron altamente respetados en la comunidad local. Pero a ustedes dos no les importaba nada, por eso Joseph me lo dejó a mí. ¿Por qué tú? Megan comenzó a ponerse roja de ira. Si hubieras visitado a Joseph en el hospital, tal vez te habría dejado la empresa a ti. Ver a Megan morderse el labio con frustración me hizo sonreír un poco. Esta era la venganza de Joseph. Mientras pensaba en eso, Brian de repente se me acercó. Oye, Nicole, volvamos a estar juntos. ¿Qué? ¿Por qué? Papá colaboró con la pastelería, ¿no? Así que deberíamos trabajar juntos como pareja de nuevo. Sería mejor para nosotros cooperar como una pareja casada. Joseph lo habría querido así también. Brian divagaba así. Pero era demasiado conveniente ahora. De ninguna manera. El divorcio está resuelto. No hay vuelta atrás. Pero, papá, espera, mira esto, mira esto. Brian agarró el testamento de antes. Luego, mostrándomelo, continuó. Este testamento que dice dejar la pastelería a ti en realidad estaba destinado a ti. Nunca esperé que confesara haber falsificado el testamento él mismo. Me sorprendió lo patético que se veía Brian. Cuando no pude decir nada, Brian habló. ¿Ves? Es un buen trato, Nicole. Te haré ejecutiva, no presidenta de la pastelería.
¿Entiendes siquiera lo que estás diciendo? Falsificar un testamento es un crimen. En este caso, ¿es falsificación o alteración? No estoy segura de qué crimen específico es. Pero solo ocultar un testamento es un crimen en sí mismo. En cualquier caso, lo que Megan y Brian hicieron es ilegal. Megan pareció entender esto y solo estaba silenciosamente preocupada por su cuenta. Por otro lado, a Brian no le importaba en absoluto. Desesperadamente trató de convencerme de que no había hecho nada malo. No lo falsifiqué exactamente, el testamento no tenía un nombre escrito en él. Entonces tampoco está claro si estaba destinado a mí. No, estaba en un sobre con tu nombre y vi a Brian romper ese sobre, así que creo que sus acciones cuentan como destrucción del testamento. Incluso solo por eso, Brian debería ser descalificado de la herencia. Al menos eso es lo que pienso. Pero explicarle esto a Brian no lo haría entender. Así que decidí explicarlo de una manera que pudiera comprender. Saqué una copia de cierto documento de mi bolso. Colocándolo frente a Brian y Megan, declaré: esta es una copia del verdadero testamento de Joseph. ¿Qué? ¿El verdadero testamento? En realidad, Joseph me había confiado su testamento. Es un documento formal, completo con fechas y firmas. Y tiene los nombres correctamente dirigidos. Sin embargo, mientras no haya contradicciones con el testamento más nuevo, el más antiguo todavía puede ser válido. La única contradicción con el testamento que tengo es sobre la pastelería. En mi testamento está escrito así: la pastelería se lega a David. Me pondré en contacto con el abogado de antes sobre esto. ¿Qué? Entonces, ¿por qué papá dejó este? Brian aferró el supuesto testamento destinado a mí. Suspiré y le expliqué la verdad. Eso no es la pastelería, sino nuestra empresa. Si Brian hubiera visitado a Josep en el hospital, Josep le habría dicho la verdad. Sabría que Josep era dueño tanto de la pastelería como de la empresa de confitería, y que ahora se estaba enfocando en la empresa de confitería. Si hubiera entendido eso, podría haber adivinado si se le iba a confiar la pastelería o nuestra empresa. Podría haber sabido lo que Josep quería pedirle y podría haberle aconsejado allí mismo. Pero al final, ninguno de los dos visitó a Josep. Naturalmente, Josep se dio por vencido con ellos en algún momento. Y antes de fallecer, me transfirió las acciones de la empresa de confitería. Pagar los impuestos será difícil, pero haré mi mejor esfuerzo por Josep. Espera un minuto. Entonces, ¿no obtengo nada? Así es, ambos podrían ser descalificados de la herencia. Respondí con una sonrisa. No me importaba en absoluto. Además, Josep ya había esbozado qué hacer si no podían heredar. Espera, ¿eso significa que tampoco obtendremos la casa o el terreno? Megan preguntó, temblando. Respondí con una sonrisa. Exactamente, la casa, el terreno y todo el efectivo serán donados. No puede ser. Megan se derrumbó en lágrimas en el acto. Brian ya estaba en estado de shock. No podía decir nada, solo dejó escapar una risa seca. Ignorándolos, llamé al abogado. Después de eso, informé al abogado sobre el otro testamento. También reporté que Megan y Brian intentaron tomar mi parte del testamento. No sé qué pasó después. Dejé todo en manos del abogado. Todo lo que sé es que David heredó la pastelería. Y según lo que me dijo el abogado, la casa, el terreno y el efectivo fueron todos donados. Aparentemente, Brian se quedó sin dinero y dijo que no podía pagarme la pensión alimenticia. Así que, parece cierto. Al final, Brian tomó un trabajo de medio tiempo para pagar la pensión alimenticia.
Cuando pregunté sobre su trabajo, dijo que había renunciado, pensando que obtendría la pastelería. Quedé verdaderamente asombrada por él. ¿Por qué me casé con semejante hombre? No lo entiendo ahora. De todos modos, me alegro de haberme divorciado. Megan y Brian ahora están trabajando a tiempo parcial en la fábrica local. Mientras tanto, estoy ocupada con la empresa de confitería. No puedo tomar a la ligera la empresa de José. Trabajo seriamente todos los días. Pero incluso en mis días ocupados, hay alegría. Sí, el lote de hoy está bueno. Pruebo una galleta recién hecha de la fábrica. Una dulzura suave se extiende en mi boca. Es una galleta de estilo antiguo. José, protegeré este sabor. Pensé que visitaría la tumba de José en mi próximo día libre. Justo entonces, la bolsa de galletas se cayó del escritorio. Se sintió como si una brisa hubiera soplado a través de la oficina cerrada.